Roma había salido victoriosa. Las legiones regresaban a casa, y con ellas llegaba algo que los libros de historia suelen evitar describir con detalle. Tómate un momento e imagínalo con claridad. Estás de pie en un camino cubierto de polvo en el año 70 después de Cristo. A lo lejos, una procesión triunfal avanza con paso constante hacia la ciudad eterna. Los estandartes ondean lentamente en el aire. La armadura reluce bajo el sol. Los soldados avanzan en formación perfecta. Y entre ellos, sujetas unas a otras con cadenas de hierro, caminan cientos de mujeres con miradas vacías, huecas. Mujeres que ya saben que la muerte quizá habría sido más misericordiosa que lo que les espera. Este es un registro de lo que siguió a la conquista romana, de lo que se desplegó cuando las legiones tomaron una ciudad, del destino impuesto a las prisioneras de guerra, de prácticas que transformaron el triunfo militar en algo mucho más oscuro que una simple expansión territorial. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Está conservado en cartas escritas por generales, en relatos de historiadores antiguos, en registros legales que han perdurado durante casi 2000 años, y, sin embargo, ha sido excluido deliberadamente de las aulas y de las grandes producciones cinematográficas, porque algunas verdades resultan demasiado perturbadoras para afrontarlas abiertamente. Antes de adentrarnos más en esta historia deliberadamente olvidada, apoya este canal dedicado a revelar el pasado tal como ocurrió realmente. Suscríbete y deja un me gusta. Puede parecer poco, pero nos ayuda a seguir sacando a la luz aquello que el poder se esforzó por borrar. Se nos enseña la gloria de Roma, las legiones imparables que sometieron al mundo conocido, los generales triunfantes regresando por la vía sacra mientras las multitudes estallaban en celebraciones, los prisioneros de guerra desfilando como símbolos vivientes del dominio imperial. La narrativa oficial es sencilla. Los cautivos se convertían en esclavos. Eran enviados a las minas, a los campos, a las casas de los patricios ricos. Un destino brutal, sin duda, pero presentado como un resultado normal de la guerra antigua. Esta es la versión que ha sobrevivido, limpia, ordenada. Sin embargo, los documentos conservados revelan una realidad distinta. Según un informe militar que hoy se conserva en el Museo Británico, fechado en el reinado de Trajano, tras la conquista romana de Dacia en el año 106 después de Cristo, aproximadamente 15.000 mujeres fueron hechas prisioneras. El registro oficial solo menciona su distribución entre las legiones y su posterior traslado a las provincias. Distribución, una palabra que suena administrativa y carente de sangre, hasta que se examinan los testimonios personales, las cartas enviadas a casa, diarios privados descubiertos en fuertes abandonados, notas que nunca estuvieron destinadas a convertirse en historia. Entonces, esa palabra adquiere un significado completamente distinto, porque lo que les ocurrió a estas mujeres antes de convertirse siquiera en esclavas domésticas fue un ritual de degradación sistemática, una celebración de la victoria inscrita en los cuerpos de los derrotados, un acto político disfrazado de crueldad de campo de batalla. Pero, ¿puede llamarse realmente brutalidad cuando fue deliberado, organizado y sancionado por el propio Estado romano? Cuando una ciudad caía, existía una secuencia, no caos, un procedimiento. Primero, se separaba a los hombres en edad de combatir. Algunos eran ejecutados de inmediato, otros eran perdonados para la arena. Los niños y los ancianos eran considerados inútiles, abandonados, dejados atrás o eliminados según las necesidades logísticas. Luego venían las mujeres.
Las mujeres jóvenes constituían la tercera categoría. Eran tratadas de manera diferente. Eran reunidas en la plaza central de la ciudad conquistada, despojadas de toda ropa y expuestas bajo el sol y ante la mirada de toda la legión. Permanecían allí durante horas, a veces durante días, mientras los oficiales hacían sus selecciones. Las consideradas más atractivas físicamente eran marcadas con tinte rojo, en el hombro izquierdo, y reservadas para los comandantes. El resto era asignado a los soldados comunes. Incluso existía un término latino oficial para este proceso, praeda bellica feminarum, que significa botín de guerra femenino. La expresión aparece en manuales militares y en correspondencia formal. Sí, se imponían impuestos sobre esta propiedad. Un fragmento de una carta descubierta en Pompeya, escrita por un legionario llamado Marco Flavio durante la campaña en Germania, describe la escena con una inquietante frialdad. Tomé 3 para mí la primera noche. La más joven no dejaba de llorar. La segunda intentó morder. La tercera simplemente miraba a la nada, como si ya no estuviera allí. Prefería la tercera. Era más fácil. Esa palabra, fácil, resuena a través de los siglos porque revela algo esencial sobre esta violencia. No estaba impulsada solo por el deseo. Tenía que ver con la dominación, con despojar de la dignidad antes de borrar la identidad, con convertir a los seres humanos en objetos antes de esclavizarlos formalmente. Los generales romanos comprendían con total claridad el propósito político de este ritual. No se trataba de permitir que los soldados liberaran tensiones tras largas campañas. Era una demostración de poder absoluto, un mensaje transmitido sin ambigüedades a cualquier población que considerara resistir. Esto es lo que les ocurre a vuestras hijas, vuestras hermanas, vuestras esposas. Y el mensaje funcionaba. El historiador romano Tácito escribió sobre la revuelta liderada por Boudica en Britania en el año 60 después de Cristo. Registra que la propia Boudica y sus hijas fueron violadas públicamente por oficiales romanos tras su captura, no como venganza personal, sino como un ejemplo calculado destinado a imponer la autoridad imperial. La reina guerrera que se atrevió a desafiar a Roma fue reducida a un espectáculo. Sus hijas, princesas por nacimiento, fueron convertidas en instrumentos de advertencia. Cuando Boudica reunió de nuevo a sus guerreros, su causa había trascendido con creces cualquier territorio en disputa. Lo que la impulsaba era algo mucho más antiguo y primal, un hambre de venganza que nunca podría satisfacerse. Una exigencia de dignidad que jamás podría reclamarse. Voces que habían sido violentamente silenciadas. Finalmente fue derrotada, y el destino de las mujeres de su pueblo tras la supresión final de Roma nunca fue documentado de manera completa. Solo un resultado es seguro. Britania no se levantó contra Roma durante casi 300 años. ¿Acaso el silencio siempre indica paz? ¿O puede ser también el residuo de un miedo tan absoluto que incluso el lenguaje se extingue? Sin embargo, esta era apenas la fase inicial. Una vez que la violencia inicial terminó, una vez que se había afirmado la dominación, el proceso cambió hacia algo más frío y metódico. Lo que siguió fue la administración, la conversión sistemática de las personas supervivientes en propiedad registrada. Los seres humanos se transformaban de manera permanente en activos. Los que quedaban vivos eran marcados, literalmente, pues se aplicaban hierros candentes sobre su piel, dejando símbolos quemados que identificaban la legión responsable y la campaña en la que habían sido capturadas. Estas marcas de propiedad a menudo se colocaban en el rostro, asegurando que su estatus nunca pudiera ocultarse. Tras el marcado venía la reubicación.
Unidis en cadenas de 10 o 20 eran obligadas a recorrer grandes distancias hasta los puertos costeros. Allí eran confinadas dentro de almacenes oscuros, húmedos y sin aire. Eran las mismas estructuras utilizadas para almacenar grano, aceite y otros productos hasta que los barcos de transporte estuvieran listos. Eran tratadas como mercancía almacenada. Un registro de embarque conservado en Alejandría, fechado en el año 115 después de Cristo, lista la carga de un barco mercante, 340 ánforas de vino, 120 barriles de trigo, 89 mujeres de Judea y 14 caballos bereberes, mujeres registradas junto al ganado y al alcohol, en el mismo inventario, bajo la misma lógica contable, asignadas con igual valor logístico. El viaje por mar se prolongaba durante semanas. Se las mantenía bajo cubierta, aseguradas en filas, apenas con espacio suficiente para mantenerse erguidas y sin posibilidad de descansar completamente. Las raciones de comida se calculaban con precisión, diseñadas solo para evitar la muerte, nunca para brindar comodidad. Muchas no sobrevivieron la travesía. La enfermedad, la deshidratación y la simple resignación reclamaron innumerables vidas. Sus cuerpos eran arrojados al mar, sin ceremonia y sin registro. Una guía económica conservada en un tratado agrícola romano, escrito en el primer siglo por Columela, deja esto escalofriantemente claro. Calculaba que una tasa de pérdida de entre 20 y 30% durante el transporte de prisioneras era aceptable. Aceptable. Como si evaluara mercancía dañada. La llegada no traía alivio. En Roma y en las principales ciudades del imperio comenzaba la siguiente fase. Subastas públicas. Mercados especializados donde los compradores adinerados evaluaban cuerpos humanos de la misma manera que inspeccionaban animales. Manos presionando sobre la piel, dientes examinados, boca abierta para su inspección, signos de enfermedad, heridas o embarazo cuidadosamente evaluados. La juventud y la atracción física elevaban los precios más que cualquier otro rasgo. Los compradores incluían aristócratas, burdeles de alto nivel y templos que ofrecían servicios sexuales vinculados a ciertos cultos orientales. Aquellas que quedaban, mujeres cuyos cuerpos se habían deteriorado durante el transporte, las que mostraban cicatrices visibles, las que resistían, las que habían perdido la razón, eran vendidas al por mayor. Minas, fincas agrícolas, talleres. En estos entornos, la supervivencia rara vez superaba los 5 años. Sin embargo, existía un destino considerado peor que el trabajo forzado: los burdeles, instituciones permanentes que operaban abiertamente en todo el imperio, legales, licenciadas, gravadas con impuestos. Cada transacción generaba ingresos para el Estado romano, y las prisioneras de tierras conquistadas eran uno de los activos más rentables. La razón era sencilla: eran extranjeras. Provenían de enemigos derrotados. Violar a la hija de un pueblo conquistado daba a los hombres romanos ordinarios la sensación de participar en el dominio imperial. Incluso quienes nunca habían combatido podían comprar la ilusión de la victoria. Conquista sin combate. Un grafiti descubierto en Pompeya, tallado en la pared de un burdel, dice simplemente: «Aquí penetré a una británica». La ideología romana llegaba incluso a los actos privados. La intimidad misma se convirtió en un gesto político. Las mujeres retenidas en estos lugares eran despojadas de su identidad personal. Solo se las identificaba por su origen: la Galia, la germana, la judía. Trabajaban en habitaciones de menos de 2 metros cuadrados, sin ventanas. Una delgada cortina reemplazaba la puerta.
Cada mujer debía atender a entre 10 y 20 hombres cada día. No existía fin de contrato, liberación ni posibilidad de escape. Muchas optaban por el suicidio, otras perdían completamente la cordura. Solo unas pocas sobrevivían el tiempo suficiente para obtener la libertad. Pero la libertad no deshacía el daño. La marca facial permanecía. El trauma incrustado en el cuerpo seguía presente. En el siglo II, un médico llamado Sorano de Éfeso escribió un tratado médico sobre ginecología. Una sección abordaba las condiciones observadas comúnmente entre mujeres forzadas a la prostitución en tiempos de guerra. Enumeraba inflamaciones crónicas, infertilidad temprana, hemorragias repetidas. Luego, casi de manera incidental, aconsejaba a los dueños de burdeles reemplazar a su mercancía cada 3 o 4 años, señalando que tras ese período perdía tanto valor de mercado como productividad. Reemplazar la mercancía como se desecharían contenedores rotos. Y todo este sistema de deshumanización industrializada operaba a plena vista. Nada se ocultaba, nada se negaba. La vergüenza estaba ausente. Se consideraba la consecuencia natural de la victoria, la conclusión lógica de la conquista. Roma prevalecía, y los derrotados no solo entregaban sus vidas, sino también cualquier futuro que pudieran haber tenido. La pregunta permanece sin resolver. ¿Cuánto de esta crueldad deliberada ha persistido en la guerra moderna, ocultándose bajo nuevos nombres y formas? Tras el velo del silencio histórico, se oculta algo mucho más siniestro. Los testimonios en primera persona son casi inexistentes. Las propias víctimas no dejaron registros escritos. Carecían del lenguaje de sus conquistadores. No tenían acceso a materiales de escritura. Y aun si los hubieran tenido, ¿quién se habría preocupado por preservar su testimonio? Sin embargo, sobreviven excepciones raras, ejemplos perturbadores. En el siglo II, una mujer llamada Blandina aparece en textos cristianos tempranos. Había sido esclavizada tras ser capturada durante una campaña en la Galia. Mientras servía en una casa romana, abrazó el cristianismo. Cuando su fe fue descubierta y fue arrestada, relató partes de su pasado durante el interrogatorio. Un fragmento conserva sus palabras. Me preguntaron si temía a la muerte. Les dije que ya había muerto innumerables veces. Me mataron cuando incendiaron mi aldea. Me mataron marchando hacia la costa. Me mataron en la bodega del barco. Me mataron la primera vez que un hombre romano me llamó propiedad. La muerte en la arena solo habría confirmado lo que ya era verdad. Blandina fue ejecutada ante los leones, pero su testimonio perduró. Revela una verdad crucial. El trauma no era únicamente físico, era existencial. La destrucción no se dirigía solo al cuerpo, atacaba la noción misma de ser humano. Estas mujeres se vieron obligadas a confrontar una realidad terrible. La dignidad, la identidad y el valor humano eran condicionales, dependían de la voluntad de los poderosos, revocables en el instante en que la fuerza se imponía. Mientras Roma permaneció dominante, esa convención se mantenía. Cuando Roma conquistaba, la rompía. Y una vez rota, nunca podía restaurarse. Incluso tras la libertad, incluso tras la fuga, incluso décadas después, la fractura persistía, porque la lección no podía desaprenderse. Eres humano solo mientras alguien más fuerte lo permita. Otro documento del siglo II relata una rebelión de mujeres esclavas en una finca rural de Hispania. Mataron al dueño y a su familia bajo el amparo de la noche. Al ser capturada, la líder, una mujer germánica registrada únicamente como la pelirroja, fue llevada ante un magistrado antes de su ejecución. Pronunció una sola frase:
Nos enseñasteis que el mundo pertenece a los violentos, dijo. Nosotras solo practicamos la lección. Fue crucificada junto a otras 17, pero sus palabras perduraron. Exponían la hipocresía central de la propia Roma, que se veía a sí misma como una fuerza civilizadora. Roma creía traer orden, leyes y estructura a un mundo bárbaro. Pensaba reemplazar el caos con disciplina, elevando a la humanidad a través de la conquista. Pero esa civilización se construía sobre violencia sistémica, sobre la explotación calculada de cuerpos y mentes de los derrotados. Y cuando los vencidos aplicaban la misma lógica contra Roma, ya no eran participantes en el orden natural. Se convertían en criminales. Un historiador romano que escribió siglos después registró un momento revelador que exponía esta contradicción. A mediados del siglo V, Amiano Marcelino describió eventos durante las invasiones hunas que contribuirían al eventual colapso de Roma. Observó algo inquietante. Algunas mujeres romanas capturadas en estas incursiones aparecían extrañamente serenas, no histéricas, no desafiantes, resignadas, como si reconocieran en su sufrimiento un eco de las atrocidades que sus propios antepasados habían impuesto alguna vez, la historia plegándose sobre sí misma, Roma cosechando lo que había sembrado a través de generaciones de conquista. Sin embargo, este reconocimiento no salvó a nadie. No protegió a esas mujeres del dolor, no redujo el horror que les aguardaba, solo reveló una verdad nauseabunda. Los humanos poseen una capacidad casi ilimitada para codificar el sufrimiento ajeno en sistemas, rutinas y convenciones, hasta que la crueldad se siente normalizada. Y cuando un sistema colapsa, otro está listo debajo de él. La maquinaria cambia de manos, la lógica permanece. Por eso surge la pregunta, ¿hemos evolucionado de verdad? ¿O solo hemos cambiado el disfraz de la misma crueldad? Los libros de historia rara vez dedican más que un párrafo al destino de los prisioneros de guerra antiguos. Y cuando se mencionan mujeres, el lenguaje se vuelve intencionadamente vago, esclavizadas, explotadas. Este silencio es deliberado. Como señaló el historiador italiano Carlo Ginzburg, la línea entre lo sagrado y lo profano es delgada y casi siempre trazada por quienes detentan el poder. Roma se convirtió en el modelo de civilización para el mundo occidental. Sus estructuras legales influyeron en la ley moderna. Sus sistemas militares informaron a los ejércitos contemporáneos. Su arquitectura aún aparece en capitales de todo el mundo. Enfrentar plenamente la violencia sexual sistemática de Roma requeriría cuestionar los cimientos de nuestra admiración. Requeriría reconocer que la civilización tiene un costo, y ese costo casi siempre lo pagan los más vulnerables. Así que, en cambio, preferimos la elegancia, preferimos el silencio. Nos enfocamos en los acueductos, en las calzadas, en las leyes. Celebramos a Julio César como un brillante estratega, mientras ignoramos que sus campañas en la Galia esclavizaron a cientos de miles de mujeres y niños. Vemos películas de gladiadores luchando heroicamente por la libertad, pero nunca vemos lo que existía justo más allá de los muros de la arena. Nunca vemos los burdeles junto al Coliseo. Nunca vemos las filas de hombres esperando su turno con mujeres recién capturadas, porque esa verdad resulta incómoda. Y precisamente ese desasosiego es lo que la historia nos exige evitar. En un museo de Londres existe una lápida que data del siglo II. Fue descubierta cerca del emplazamiento de un fuerte romano en Britania. La inscripción es escueta. Aquí vivió una vez una mujer. Su nombre borrado. Su tierra natal olvidada. Que los dioses le concedan más misericordia de la que Roma le otorgó. Sin nombre, sin historia,
solo un reconocimiento anónimo de un sufrimiento demasiado profundo para registrarse. ¿Cuántas más hubo? Millones. A lo largo de más de 6 siglos de expansión imperial, incontables mujeres soportaron el mismo ciclo. Nacidas libres, capturadas, violadas, esclavizadas, borradas. Sus vidas reducidas a estadísticas en informes militares, números en libros de contabilidad de comerciantes, notas al pie en libros de historia que la mayoría de la gente nunca lee. Y aún así, cada estadística representaba una vida humana completa. Una niña con nombre, con padres, con sueños. Una mujer que amaba y era amada. Un ser humano completo, reducido a objeto por hombres que creían que la conquista les otorgaba ese derecho. No se trató de una noche de ira desenfrenada. Fue deliberado, repetido, normalizado. No fue un fracaso de la civilización. Fue la civilización funcionando exactamente como estaba diseñada. Como argumentaría más tarde un antropólogo, la guerra no es un colapso del orden, es su fundamento. Todo Estado se construye sobre la capacidad de organizar la violencia de manera sistemática. Roma lo demuestra. Estas atrocidades no fueron causadas por el caos, fueron producto del orden preciso. La maquinaria funcionaba a la perfección. Los soldados cumplían con sus deberes. Los mercaderes realizaban transacciones. Los ciudadanos visitaban establecimientos licenciados y pagaban impuestos. Todo era legal. Todo estaba justificado. Todo se trataba como natural. ¿Cuántos sistemas modernos aplican la misma lógica? ¿Cuántas crueldades contemporáneas se defienden como necesarias, protectoras, como mantenimiento del orden? Las lágrimas de millones de mujeres, cuyos nombres nunca fueron inscritos en piedra, aún perduran bajo las ruinas de Roma. Ellas construyeron el imperio tanto como arquitectos y generales. Lo construyeron con sus cuerpos, con sus vidas, con todo lo que eran y todo lo que podrían haber llegado a ser. Un poeta escribió una vez que las personas del pasado no eran peores que nosotros. Simplemente no sabían lo que más tarde comprenderíamos. Pero, ¿realmente no lo sabían? ¿O lo sabían perfectamente y simplemente se negaron a importarle? Los registros existían. Los documentos sobrevivieron. Cualquiera dispuesto a mirar podría haber sabido. Roma misma documentaba todo con burocracia meticulosa. El problema nunca fue la ignorancia, fue la complicidad. Y cuando hoy glorificamos a Roma sin reconocer sus cimientos de sufrimiento, cuando enseñamos a la juventud sobre las victorias de las legiones, mientras ignoramos lo que vino después, cuando celebramos emperadores y gladiadores, mientras convenientemente olvidamos el resto, ¿no nos volvemos cómplices también? ¿No continuamos el silencio iniciado hace 2000 años? La verdad es inquietante. Elegimos mitos reconfortantes sobre realidades perturbadoras. Preferimos héroes simples a la comprensión de que casi toda grandeza humana tiene un costo monstruoso. Preferimos creer que esos tiempos eran distintos, que hemos avanzado, que nunca podríamos repetir las mismas atrocidades. Y, sin embargo, lo hacemos, bajo otras formas, con otras justificaciones, en otros lugares. La explotación sexual en zonas de guerra no terminó con Roma. La transformación de los seres humanos en mercancías no terminó con Roma. La violencia sistemática contra los vencidos, los desplazados, los esclavizados no terminó con Roma. Solo cambió de lenguaje. Y mientras estudiemos el pasado únicamente para admirar sus logros, mientras nos neguemos a confrontar sus horrores, mientras aprendamos solo las lecciones que nos hacen sentir justos en lugar de advertidos, corremos el riesgo de repetir los mismos patrones. Así que pregúntate, ¿estos horrores realmente han quedado en el pasado?
¿O simplemente hemos aprendido a ocultarlos mejor, a justificarlos con palabras más refinadas, a incrustarlos en sistemas complejos para no enfrentar directamente lo que hacemos? ¿La diferencia entre nosotros y los romanos es moral o solo tecnológica? Y cuando cae la noche, cuando el mundo está en silencio y tu conciencia habla, ¿puedes escuchar el eco? ¿O, como generaciones anteriores, has convertido los gritos en susurros tan tenues que se confunden con el viento? El poder, en todas las épocas, encuentra formas de santificar sus propios crímenes. La pregunta definitiva es sencilla. ¿Continuarás arrodillado ante ese altar?